Eh, Buenas tardes. Hola. Bien, bueno, como ustedes saben, esta no es una sesión de clase, es una sesión de consulta, ¿verdad? Básicamente, el objetivo de esta sesión es que ustedes consulten las dudas que han tenido en relación al contenido que yo les he compartido en los videos de la sección de la clase virtual. Recuerden que en esta parte de la clase virtual están los videos que les he compartido de mi propiedad, ¿verdad? También aquí les adjunté la sesión de consulta de la semana anterior, igual como lo voy a hacer en la sesión de consulta de esta semana, ¿verdad? Voy a agregarle también en el contenido. Quizás para romper el hielo, me gustaría saber cómo van los grupos, si ya están organizados, ya avanzaron. No sé si tienen alguna consulta, aprovechando que estamos aquí, sobre las actividades. ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? Entonces, sería mi pregunta. ¿Ya se organizaron? Sí, ya estamos organizados. El grupo A ya casi culmina la tarea. Ah, ok, excelente. Esa es una buena noticia. Igual, cuando ustedes tengan alguna duda sobre el trabajo, pueden consultarla en el grupo. Prefiero que lo hagan por el grupo porque ahí salimos de dudas todos, si tienen la misma consulta, ¿verdad? Entonces, sí les agradezco que lo hagan a través del grupo, ¿verdad? Pero hombre, es una buena noticia que el grupo ya esté avanzando. ¿Y los demás grupos, cómo van? Hola, buenas tardes, Inge. El Buenas tardes. grupo D ya nos organizamos y ya tenemos el trabajo definido para este fin de semana. Ah, perfecto. Excelente. Inge, ¿Sí? y para lo de Lucy Shard, o sea, perdón, vamos a tener que necesitar Lucy Shard en el video, ¿o no? Ok, si ustedes se fijan, la actividad, utilizamos Lucidchart por la cuestión del trabajo en equipo, ¿verdad? Y que ustedes no tengan la necesidad de estar presenciales, ¿verdad? En este caso, el Lucidchart les permite a ustedes hacer el trabajo en grupo, ¿verdad? Pero creo que en esta actividad en particular, eso es lo que estaba verificando. En esta parte, no, realmente en esta actividad en particular, no tienen que hacer diseño. Si ustedes se fijan acá, es básicamente la investigación. Creo que lo que van a ocupar es en este caso el SQL para poder hacer las instrucciones. No hay el Lucidchart se utiliza básicamente para lo que son los diagramas de entidad-relación, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí en este trabajo, solamente están hablando de la parte histórica, ¿verdad? De la base de datos, la base de datos relacionales. Básicamente tienen que seguir las instrucciones de utilizar los datos de ustedes, ¿verdad? Eso es algo importante y es requisito en este trabajo, ¿verdad? Que todos los ejemplos estén los datos de los integrantes, ¿verdad? O sea, dentro de los ejemplos. Eso sí, es requisito para entregar este trabajo. De ahí diseño, no. Aquí no vamos a utilizar Lucidchart. Es que cuando me preguntaste, me hiciste entrar en duda porque... No, sí, yo pensé, por
cualquier cosa, porque también aquí dice crear 2 ejemplos y entonces como el Lucidchart son tablas de relación, yo pensé que también teníamos que hacer esa parte. Entonces, Esto es exclusivamente puro SQL. entonces ahí solamente vamos a tener que hacer una base de datos como un tutorial más o menos. Con los datos de ustedes. Ok, listo. Sí. Y obviamente la parte de documentación, ¿verdad? La historia y esa parte de contenido de la presentación. Pero la parte ya del SQL como tal, sí es SQL es el que van a utilizar, no Lucidchart. Ok, listo, gracias. Ok, no, gracias por consultar. Ok, ¿alguien más de los grupos que quiera hacer alguna consulta o duda que tenga? Y que podemos ver cómo usted monta un SQL desde cero. Ok, si se fijan en los videos que les compartí, ahí está la parte de la instalación, si a eso te referís. No, cómo ingresa datos y todo eso, o sea, cómo monta. Ok, esa parte está aquí en los videos también, en lo que son las instrucciones, digamos, insert, update, delete. Eso está aquí en los videos, no sé si ya lo viste. Ah, no, eso no. Es que precisamente lo que preguntaste son los videos que yo les compartí acá de las instrucciones. Estas son las instrucciones que se utilizan para lo que es el ingreso de datos, de datos. Eso es lo que está aquí en el contenido de la clase. Ah, ok. Sí, entonces, esto sí lo tienen que ver porque es parte de la evaluación. Ok, listo. Sí. No sé si la compañía puede cerrar los micrófonos, no se le escucha. ¿Perdón? Hay compañeros que tienen el micrófono encendido y entonces no se escucha interferencia ahí. Ah, creo que era cuando estaba hablando, creo que era José que tenía el sonido que entraba ya lo puso en mute. Ajá. ¿Esos videos para qué es? ¿Que hay que verlos, Cliff? Es que estos son los del contenido de la clase. Ajá. O sea, los temas que están aquí son lo que voy a evaluar y son las instrucciones que le estaba comentando, ¿verdad? Que son la insert, update, que son todas las instrucciones para que ustedes puedan grabar datos, eliminar datos, modificar datos dentro de las tablas. Recuerden que este es el contenido de la semana 2. En la semana 1, solo para hacerle refresh, está la parte de la creación de la base de datos, que también están aquí, miren, la creación de las tablas, modificaciones de tablas. Esto es la primera parte, que sería como la creación de la estructura de la base de datos. Eso es lo que se miró en la semana 1. Bueno, lo que teóricamente se miró en la semana 1, ¿verdad? Y en la semana 2 ya es la parte de grabar registros a esas tablas, modificar los registros en las tablas y eliminar registros dentro de las tablas. Es la continuidad de lo que se vio en la semana 1. Que la semana 1 es como hacer el esqueleto de la base de datos, ¿verdad? Y en la semana 2 ya son los datos como tal, grabados en cada una de las tablas que ustedes se crearon. O sea que, básicamente, para poder hacer la tarea, tienen que haber visto los 2 videos o sea, las 2 semanas, porque en la tarea, si ustedes se fijan, lo que yo les estoy solicitando es básicamente hacer lo que están en los videos de la semana 1 y 2. Sí, eso. Ok. Sí, dime. No, solamente. No, ya aclaró lo que le iba a preguntar. Por eso es que aquí están las instrucciones, miren. Si ustedes se fijan, estas instrucciones que están aquí marcadas, no sé si están viendo mi pantalla. Okay. Sí, Miren, ve, solo para que todos estemos en la misma página, estas instrucciones que están aquí, que son en las que van a basar para hacer sus
su presentación, su video, es todo el contenido que hemos visto en la semana 1 y 2. O sea, lo que les quiero decir, crear bases de datos, crear tablas, eliminar tablas, modificar tablas, es la semana 1. Esto que estoy marcando aquí es el contenido de la semana 1, ¿sí? El contenido de la semana 2 es esta otra sección, Insert, Select, Update, Delete. ¿Sí? Aquí está, en esto se resumen las 2 semanas. Y está bien, yo lo que quiero es que lo practiquen. Y por eso es que yo, lo que yo necesito de parte de ustedes es que utilicen sus datos, ¿verdad? Sus nombres en los ejemplos. O sea, si van a hacer por ejemplo, una tabla de clientes, ustedes, los integrantes del grupo, son los clientes. O sea, deben aparecer sus nombres dentro de los ejemplos. Si no, no tiene validez la tarea. Ok, está bien. Tengo otra consulta, Ali. Sí. Yo estuve viendo un video donde usted está dando un ejemplo de lo del SQL y miro que bajó una base de datos. Ok. Esa base de datos tenemos que bajarla. Ok, si ustedes se fijan en las... Ok, vamos a ver. Ok, aquí si ustedes se fijan hay unos ejemplos, miren, de scripts y quiero ver... vamos a ver. No, estas son todas creadas. Hay una base de datos que es la que vamos a utilizar, que es para los ejemplos de Select, que es esta, que está aquí, la Norway. Aquí está la estructura, ¿no? Sí, exactamente esa. No sé si hay que descargarla o ya cuando uno instale el SQL lo sale descargada ahí. No. Esta no la trae el SQL, hay que descargar. Ah, bueno, entonces ese video que estaba viendo yo creo que es esta, que usted la descarga y la ejecuta. Ajá, exactamente. Sí, porque este es un script que se abre en el SQL y se ejecuta. No sé si aclaro tu duda con esto. Sí. Ok, listo. ¿Alguien más tiene otra consulta o duda? Recuerden que ese es el objetivo de la llamada, ¿verdad? Es evacuar cualquier duda que tengan. Ingeniero, Sí. ¿el ejercicio de la tarea solo hay que mostrárselo en el video o hay que mandárselo? Como yo voy a revisar el video, tienen la opción, si ustedes desean agregarlo como adjunto los scripts, ¿verdad? El video es lo que me interesa. No. En realidad, si ya lo van a tener, pues no está de más que lo agreguen. Voy a validar que sean sus nombres, pues. Entonces no hay problema con esa parte. Ok. ¿Alguien más? Ok. Bueno, si no tienen más preguntas de la parte del trabajo, vamos a ver un poquito de repaso del contenido para que, igual, si tienen alguna duda de lo que yo estoy hablando acá, pues me interrumpen. Recuerden que esa es la libertad que tienen ahorita con esta sesión. No es una plática. Sí, Sí. Como hubo un día que no pude entrar a la clase, hay una página que uno entra al SQL, ¿verdad? Que aparece en inglés todo. Eso se puede pasar al español. Fíjate que te escuché entrecortado o como que te alejaste del micrófono. Repetime la pregunta otra vez. Que hay una página que usted pone ahí, que es para practicarlo de SQL. Ah, ok, la W3 School. Ajá, pero no sé si se puede pasar a español. Es que la página como tal es en inglés. O sea, la página como tal está en inglés, pero yo les comenté que lo que hacemos es que yo con el traductor de español, del navegador, se traduce aquí la página. Ustedes le dan botón derecho
y ya les traduce el contenido. Ok. Entonces, tienen esa opción de verlo traducido, por decirlo así. Y como es inglés técnico, realmente no es una mala traducción que hace el navegador. Pero les recomiendo que traten de ver primero la versión original, ¿verdad? No sé si eso aclara tu duda o hay algún otro comentario. Sí, no, solo eso. Ok. Lee, a la hora de subir la tarea, todo el grupo se la tiene que enviar o uno por uno, porque como quien dice el coordinador le envía o todo el grupo. Solo uno del grupo. Solamente que igual en la presentación pongan los nombres de los integrantes que trabajaron, ¿verdad? Porque si alguien no trabajó, pues si ustedes no lo ponen, yo le voy a dar los puntos, ¿verdad? O sea, tiene que colocar en la presentación los que trabajaron del grupo. Ok. Sí, es que les comento esto porque a veces suben todo el trabajo y no identifican al grupo, ¿verdad? Entonces ahí ni modo, todos los del grupo pues ganan todos los puntos y no es justo si alguien no trabaja, ¿verdad? Pero, como les digo, solamente una persona tiene que subirlo, no tienen que ser todos los integrantes del grupo, solo ustedes definen quién va a ser el líder o la persona responsable de subir la tarea. No sé si eso aclara tu duda o tenés alguna otra pregunta. Está bien, Lee, está bien. Ok, perfecto. Bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Ok, en relación al contenido de la semana, pues como les mencioné hace un momento, básicamente lo que se ve en estas instrucciones, y aquí están las referencias a la W3 School también, para que vayan a ver la referencia. Tenemos las instrucciones que básicamente dan mantenimiento, por decirlo así, al contenido de la base de datos. En este caso, la instrucción insert, que es la que estamos viendo ahorita en pantalla, es la que nos va a permitir grabar la información en las tablas. Obviamente, para poder hacer eso, yo tengo que haber creado la tabla previamente, ¿verdad? Que es lo que les mencionaba que se vio en la semana 1, la creación de tablas, creación de bases de datos, creación de tablas. Esa parte es en lo que se centra la primera semana. Y en esta es ya el contenido de esas tablas que creamos, ¿verdad? ¿Cómo voy a grabar la información? Básicamente, el insert usa como referencia la estructura de la tabla. O sea que para poder yo grabar datos en una tabla en específico, tengo que utilizar los campos en los que voy a llenar de información. Como ustedes ven acá en la instrucción insert, se colocan los campos y a continuación se colocan los valores que van a llenar esos campos. Una consulta. Sí. Yo hice esa actividad con una tabla que estuve creando justamente para la tarea también. Okay. Y encontré de que hay una manera, no sé si es lo que le voy a preguntar es si es buena práctica o es una mala práctica. Ajá. El declarar los campos o los que se van a hacer los ingresos, Ajá. si aún así se va a ingresar todos los valores. Fíjate que esa es una buena pregunta. La práctica correcta, por decirlo así, es que definas los campos en los que vas a usar el insert. Así como está el ejemplo acá. Porque el insert tiene otra forma de que yo puedo obviar los campos y solo colocar los valores, si son todos los campos, ¿verdad? El problema que surge de hacer o de tener esa práctica es que si en el futuro tu tabla cambia y se le agrega un campo más, todas las instrucciones insert que obviaste los campos van a dar problemas. Porque no van a incluir ese campo que vos estás agregando. En cambio, si aquí definís la estructura de los campos a los que les vas a llenar,
si en el futuro a esa tabla le agregas un nuevo campo, esta instrucción como tal no va a tener problema. Obviamente el campo nuevo va a quedar nulo, ¿verdad? Pero no te va a dar error. No sé si eso aclara tu pregunta. Perfecto, esa era mi consulta. Sí, tienes razón en el caso de que a futuro venga a erradicar el problema. Sí, y eso ya no, te cuento que en el trabajo ya nos ha pasado, ¿verdad? Que por alguna razón alguien dice, ah, bueno, mira, vamos a necesitar agregar un nuevo campo a esta tabla. Se agrega el nuevo campo y empieza a dar problemas el programa por alguna pantalla o algo que se utilizó una instrucción sin los campos, ¿verdad? Entonces, mi recomendación... Perfecto, Luis. Gracias. Listo, gracias. Mi recomendación, como te digo, es poner los campos en los que yo voy a insertar valores. Ok. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bien, la siguiente instrucción que aparece acá es la instrucción update. Esta instrucción, como lo mencionan y su traducción en español es actualizar, ¿verdad? Obviamente, esta instrucción se va a utilizar sobre los registros ya grabados. O sea, si ya existe un registro, yo puedo hacer cambios sobre él. Que básicamente es lo que ocurre en las pantallas de mantenimiento, ¿verdad? O sea, yo tengo registro de un cliente, le quiero corregir la dirección. Entonces, en el programa yo voy a hacer, como quien dice, apretar el botón de modificar. Pero internamente la instrucción que se corre para hacer una modificación sobre algo que ya existe dentro de la base de datos es la instrucción update. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta instrucción. Generalmente, la instrucción update se hace sobre un registro en específico, ¿verdad? Pero también lo podemos hacer sobre un grupo de registros o sobre todos los registros, ¿verdad? Eso va a depender del tipo de condición que hagamos aquí en la sección where. Recuerden que la sección where es la que se utiliza para colocar los filtros a lo que se le va a aplicar los comandos. Otra instrucción que se ve es la instrucción de borrar, igual como les mencioné, la instrucción delete, de su traducción es eliminar. La instrucción delete borra registros. La tabla como tal no se ve afectada, ¿verdad? Lo que sí afecta son el contenido, ¿verdad? Entonces, con la instrucción delete yo puedo eliminar bien un correo en específico, un grupo de registros o todos los registros, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, en esta instrucción que está aquí, la segunda instrucción delete que ustedes están viendo aquí en la pantalla, esa elimina todo el contenido de la tabla. La tabla queda, no se elimina la tabla, pero sí el contenido de esa tabla, ¿verdad? Porque no tiene ningún where. O sea, para borrar ya sea un registro o un grupo de registros, tengo que obligatoriamente utilizar la instrucción where para definir la condición de eliminado, ¿verdad? Bien. Luego estuvimos viendo un poco sobre lo que es las llaves primarias y secundarias. Esta parte de aquí, jóvenes, es el tema principal en relación a las bases de datos relacionales. Más adelantito, en las próximas semanas, se va a hablar o se va a profundizar un poco más sobre el tema de las llaves primarias y secundarias, ¿verdad? Pero para darles un adelanto, todos los códigos principales, así como su número de cuenta, mi número de empleado, el código de la clase, esas son llaves primarias porque identifican a una entidad, en la entidad alumno, la entidad maestro, la entidad clase. Entonces, esos campos que son principales y que son únicos, o sea, yo tengo mi número de empleado, ustedes tienen su número de cuenta y no se repiten, ¿verdad? Son valores únicos. A esos nosotros les llamamos llaves primarias. Esas llaves primarias, en un sistema de bases de datos relacionales,
también se utilizan para relacionarse con otras tablas. Cuando ese campo está en la otra tabla para hacer la relación, es que ya no se llama llave primaria, sino que en este caso se llama llave secundaria. Entonces, eso es algo bastante importante, especialmente en este tipo de base de datos relacional, ¿verdad? Nos permite hacer o relacionar la información entre tablas. Y en este caso usamos estos dos campos, ¿verdad? La llave primaria y la llave secundaria. Y también para tenerlo más claro, una llave primaria como código de empleado, en la tabla de empleados es la llave primaria, pero si por ejemplo yo tengo ese campo en otra tabla, la tabla de planillas, la llave primaria ya no es llave primaria, sino que si yo tengo el código de empleado en la tabla de planillas, allá en la otra tabla se va a llamar llave foránea, pero la relación es entre esos dos campos, entre la llave primaria y secundaria del mismo contenido, ¿verdad? O sea, si la llave primaria es código de empleado, la llave foránea también va a ser código de empleado, es lo que quiero decir. No es que se va a ir a cruzar con otro campo de otro valor, ¿verdad? No. Si la llave primaria es código de empleado, la llave secundaria también va a ser código de empleado, solo que están en diferentes tablas. No sé si me aclaro con esto que estoy diciendo aquí. Sí, Lick. Ok, perfecto, excelente. Por aquí está un poco lo que son el diagrama de las entidades. Lick, ¿tenía una consulta con la diapositiva anterior? Sí, del. De donde están las llaves primarias. Perdón. Aquí. Sí, listo. Ok, yo creé ejemplos en mi base de datos y intenté hacerlo de esa manera donde dice foreign key, reference y hacer person, ¿verdad? Sí. Pues resulta que me tiraba una alerta como un error. Okay. Algo ahí. Pues investigué, no sé si será por la versión de mi base de datos, donde me decía de que tenía que colocar entre paréntesis a la que voy a hacer, como hacer esa sentencia en una nueva línea. Declaraba person in, hacía un constraint, después el foreign key, le decía que person ID iba a ser una llave foránea. Les decía después en otra línea donde reference iba a ser ahí, así como lo tiene usted. Dije person, de la tabla person, el campo person ID. Okay. Y ahí me solucionó el problema. No sé si eso me podría generar un problema en una actualización, en una base de datos más actualizada, o será por la versión en la que estoy yo, digo, no sé. Fíjate que tal vez la duda que yo tengo ahorita es el orden en que ejecutaste las instrucciones, porque si, por ejemplo, te hago un ejemplo, si yo corro las dos instrucciones de una vez, me va a dar error porque posiblemente no se ha creado este campo. Entonces, la recomendación sería ejecutar primero la creación de person, esa, la primera, y luego ejecutar la segunda instrucción, para que ya exista la tabla y luego tenés la otra tabla de referencia. En esa manera lo ejecuté. Ajá. Y, pero me daba ese como que estaba mal escrito el haberlo hecho en una sola línea. Ok, ya te voy a enseñar por acá. Creo que por aquí está. Aquí. Si ustedes buscan en la W3 School, les va a dar cabal lo que vos estás mencionando, ¿verdad? Las instrucciones. Si se fijan, aquí, vamos a ver, aquí hay varios ejemplos que se puede utilizar la instrucción. Si se fijan, acá también está la otra forma que lo estás mencionando. Aquí, si te fijas, aquí está la otra referencia de creación de llaves. Realmente debería de... ¿Qué versión de SQL estás usando? Solo por curiosidad. Hola, Jimmy.
Estoy desde el teléfono recibiendo la clase. Es que yo monté la base de datos en una Raspberry y me conecto yo desde la computadora. Porque no me soporta la computadora correr las dos cosas. Ok, vamos a ver, tal vez, sí, puede ser que sea la versión, como decimos, ¿verdad? Había que revisarlo, pero si tienen dudas sobre las diferentes instrucciones, pueden venirse acá al link que está aquí de llave foránea. Perfecto. Sí, es que siempre lo logré hacer. Lo logré hacer, solo que me decía de que como que estaba mal escrito el haberlo hecho en una sola línea y no haberle colocado después del foreign key, el haberle puesto entre paréntesis a qué campo de esa tabla me estaba haciendo referencia. Iba a hacer referencia de llave foránea y después hacerle la referencia a la llave de primaria de la otra tabla. Está raro, pero si te fijas, el ejemplo es este, ¿no? Lo que está en la presentación. Solo que yo le agregué aquí una instrucción que es esta, miren, lo que está marcado aquí. Dice on update cascade, on delete cascade. Esto no está ya en el ejemplo. Lick, pero esta parte no había que hacerla en la tarea, ¿o sí? Lo de la cajada, lo de las llaves. Vamos a ver, específicamente. Es que tenés razón, no lo aclaré como tal. Sí, no. Si lo incluyen, sería lo ideal. Pero yo no lo puse acá en la definición de la tarea, así que si no lo incluyeron, no van a tener problema con la tarea. Ah, ok. Pero, o sea, sí es importante. Lo que quiero decir es que este tema es clave. Realmente voy a revisar esto para colocarlo. Para el próximo grupo sí lo voy a colocar. Pero sí es algo clave realmente el tema de las llaves primarias y secundarias, aunque lo vuelvo a tocar en la próxima semana. Entonces, no es que estamos perdiendo el contenido, vamos a estar bien, no hay problema. Va a ser muy... Sí. Sí, es que el problema es que nosotros ya grabamos el video y ya lo tenemos listo y esa parte pues sí no la pusimos. Ok, no hay problema, no hay problema. Aparte de que solamente el video nos salió casi de 23 minutos y estuvimos acortándola hasta que le hicimos 6 y fracción de minutos en práctico y lo demás pues en la información. Ah, ok. Miren, el parámetro de los minutos es para que anden alrededor de ese tiempo, ¿verdad? Para no... Imagínense, sería un poco complejo que unos hicieran de media hora, otro de... O sea, ya verlo sería un poco más complejo, ¿verdad? Y recuerden que la idea es que voy a compartir en el campus los videos y que todos vean el trabajo que hicieron cada uno, ¿verdad? Cada uno de los grupos. Entonces se volvería muy complejo si se queda abierto el tamaño del video. Yo entiendo la complejidad de tratar de ajustar el tiempo, pero es más que todo por eso, ¿verdad? Ok. No, listo. No hay problema. Aparte que no lo especifique aquí, así que están libres de culpa. Ok. ¿Alguien más tiene otra consulta? Ok. Bueno, ok, ya está el trabajo. Ok, para esta semana, igual yo les voy a compartir el contenido durante hoy o mañana temprano. Aquí el tema es las consultas select, ¿verdad? También vamos a usar filtros, alias. Aquí básicamente se va a centrar en lo que es el select, que como ya lo he mencionado en otras ocasiones, es para ver el contenido de las tablas, pero también podemos transformar, por decirlo así, o retocar el contenido de manera que
que sea útil para el usuario, ¿verdad? Entonces, básicamente este es el contenido, cómo modificar. Los filtros, aquí se habla un poco más de la sección Where, para definir filtros en nuestras tablas, listados, rangos, ordenar los datos, relaciones. Ya aquí ya entra en juego la combinación de información de múltiples tablas, que como ustedes saben, o mejor ya se van a ir familiarizando con el tema, pero una base de datos relacional tiene la información almacenada en diferentes tablas, pero obviamente al momento de mostrar esa información al usuario en las pantallas o reportes, la información ya aparece combinada. Entonces, para combinar es la instrucción join, manejo de valores nulos. Básicamente, este es el contenido que yo les voy a estar compartiendo en los videos. Bien. Bueno, de mi parte, eso era lo que quería charlar con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta o duda de lo que están haciendo o de lo que han visto. Bien, si me permiten voy a sacar la lista de asistencia. Ok, y aquí está. Bien, pues de mi parte es solo darle las gracias por que se conectaron y vamos a estar en comunicación. Recuerden que el grupo es nuestro principal medio de comunicación. Si tienen alguna duda o consulta, pues no olviden. Solo una consulta más, Lee. Sí, dele. Para poder estar practicando todo esto hay que estar ver todos los videos de las 2 semanas. Bueno, para la tarea sí lo ocupan. Ah, bueno. Y bueno, recuerden que esto es acumulativo, ¿verdad? O sea, no son temas aislados. Lo que vieron en la semana 1 va a seguir válido hasta la semana 13. O sea, todo el contenido es acumulativo, lo que les quiero decir. Gracias, Lick. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí en la llamada. Recuerden que el objetivo de la llamada es que ustedes salgan de sus dudas en relación a los contenidos que se están compartiendo en los videos, ¿verdad? Entonces, si durante la semana están viendo un video y tienen una duda y no se aclara en el video y todavía sigue la duda, pues traigan aquí a esta llamada, ¿no?